vayan presentando a nuestro ponente. Muchas gracias. Muy bien, buenas tardes. Hoy tenemos la presentación de cuidados especializados de enfermería en las complicaciones hemodinámicas de la terapia de reemplazo renal. El compañero que va a ser el ponente es un enfermero especialista en cuidado crítico, Jairo Misael Gutiérrez González. Él estudió la licenciatura en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, egresado en el año 2019. Realizó la especialidad en enfermería clínica avanzada con énfasis en cuidado crítico, también en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, egresando en el año 2024. Su experiencia laboral del 2017 al 2021 en la residencia para el adulto mayor Dulce Hogar, a cargo de enfermero general y supervisor suplente. Su experiencia en la asistencia de adulto mayor sano, enfermo y experiencia en la atención de pacientes postrados en cama, manejo de sonda gastrostomía y traqueostomía. Del año 2022 al 2024, él es en el Hospital de Especialidades Médicas de San Luis de la Salud a cargo de enfermero general especialista en el área quirúrgica. Ha obtenido certificaciones en soporte vital básico y soporte vital avanzado, capacitación en electrocardiografía, detección de arritmias en monitor y capacitación en el manejo de uso de sondas y drenajes, así como también una capacitación en técnicas de esterilización y manejo de equipo quirúrgico. Como ven, es un joven con amplia experiencia, el cual nos va a compartir su experiencia en los cuidados especializados de enfermería en complicaciones hemodinámicas de la terapia de reemplazo renal. Bueno, le damos el micrófono al compañero Jairo Gutiérrez y esperemos tengamos una presentación excelente, ya que él cuenta con una experiencia bastante avanzada en este tanto. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, participantes. Para mí es muy grato estar acá presentándome este tema de cuidados especializados en las complicaciones hemodinámicas de la terapia de reemplazo renal. Pues nada, ya me presentaron. Yo llevo 2 años trabajando en el Hospital de Especialidades Médicas de la Salud y pues acabo de regresar como enfermero especialista de cuidados críticos hace menos de 2 meses y pues me interesó mucho mi tema de la tesina, que fueron los cuidados especializados en la enfermería de complicaciones hemodinámicas y pues les vengo a presentar este tema. Bueno, muchas gracias a la Asociación Estatal de Potosina de Enfermería Quirúrgica por invitarme a dar este tema. Para mí es muy, muy grato estar acá. Y pues podemos comenzar. Mm, Vamos a comenzar con una pequeña introducción que pues tenemos aquí rápidamente el sistema urinario, súper básico, súper rápido, el riñón, las arterias renales, las venas renales, el cáliz renal, algunos uréteres, los dos uréteres y la vejiga y la uretra. Rápido para saber de qué vamos a hablar, sistema urinario sobre todo. Y pues tenemos también em, que las enfermedades renales crónicas, que es la pérdida gradual de la función renal, no lo digo yo, la dice la Asociación Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, que es un problema público en salud que afecta al 10% de nuestra población mundial y es la sexta causa de muerte en el mundo, eh, sobre todo la enfermedad renal crónica. Y tenemos también que la lesión renal aguda es un desafío significativo en la mortalidad de los pacientes, debido a que es un problema este,
que además aqueja al paciente en su salud mental y aparte en su independencia, en su adaptación familiar y pues aparte de su salud como tal holística, ¿no? Es una afección holísticamente al paciente. Y abajo les dejo las bibliografías de donde yo saqué estos datos, estas referencias. Em, les digo que los cuidados brindados de enfermería desempeñan el papel importante eh, para detectar esas complicaciones hemodinámicas y darle ese manejo a esas complicaciones hemodinámicas para que el paciente tenga esa salud que necesita, debido a que en la terapia de hemodiálisis se presentan principalmente complicaciones hemodinámicas. Y estas complicaciones afectan aparatos y sistemas del paciente, lo que genera no solo problemas cardíacos, no solo problemas en el paciente hemodinámico, sino también cerebrales, también problemas del estado ácido-base del paciente. Y pues lo que desencadena, aparte de una mala perfusión en los órganos, la muerte del paciente. Entonces tenemos que estar brindando estos cuidados para la prevención y su manejo. Y es muy importante tener en cuenta que las enfermedades renales crónicas, como ya lo dijimos, es la sexta causa de muerte en el mundo y 2.4 millones de personas mueren al año debido a una enfermedad renal crónica, lo que desencadena la enfermedad renal crónica. Y 850 millones de personas están enfermas tienen problema renal crónico, que lo que es el 10% de la población mundial. También cifras un poco menores o que se encuentran en menor medida, se nos dice que 13 millones de las personas del mundo cursan una lesión renal aguda, lo que genera, lo que nos hace ver que la lesión renal aguda, al momento de ser más, mm, de menos tiempo, debido a que se considera una lesión renal aguda hasta los 6 meses, pues se sesga ese parámetro o por así decirlo, esa cuantificación de qué pacientes presentan esta enfermedad, porque luego después ya pasan a una enfermedad renal crónica, si es que no se corrige la lesión renal aguda. Y pues tenemos que en México cada año se suman 40,000 nuevos casos de insuficiencia renal en el país. Y de estos 40,000 nuevos casos o de estos enfermos de alguna enfermedad renal crónica, 51.4 muertes por cada 100,000 habitantes nos aquejan. Entonces tenemos que los habitantes en México somos 127 millones, pues por cada 100,000 habitantes están muriendo al año 65,000 personas en tan solo México, debido a esta enfermedad renal crónica. Y pues nos dice que también el 40% de los casos de una enfermedad renal crónica se debe a diabetes y a la hipertensión. Entonces, al momento de que hay pacientes diabéticos, hay pacientes hipertensos, nos va a generar enfermedad renal crónica. Y pues se considera que al 2025 estiman alrededor de 212 millones de pacientes diagnosticados con una enfermedad renal en fase avanzada, lo que nos quiere decir que van a presentar algún tipo, lo que van a requerir algún tipo de terapia sustitutiva renal. También nos marca que existen gastos en Secretaría de Salud de $8,966, debido a que los pacientes enfermos renales pues ocupan terapias de sustitución renal. Y en el IMSS de $9,091 al año, lo que son como 200,000 pesos por paciente, lo que es un gasto al año de muchísimo dinero para el paciente y para la Secretaría de Salud y el Seguro Social. Después, no sumamos tampoco que los pacientes buscan terapias sustitutivas renal en otros lados que no sea el Seguro Social o la Secretaría de Salud y gastan dinero fuera del seguro, fuera de la Secretaría. Las sesiones valen como 6,000 pesos, 7,000 pesos por cada sesión. Entonces los pacientes se hemodializan o se dializan cada 2 días
en un día sí, un día no. Entonces, por el gasto que se tiene, pues a lo mejor ya no se hemodializan. Lo que generan son urgencias dialíticas. Esto repercute en los pacientes debido a que repercute en las finanzas del paciente. El paciente se endeuda al momento de querer pagar sus terapias renales, sus terapias sustitutivas, su medicamento, y lo que genera es un empobrecimiento al paciente. Con ello el paciente se preocupa, tiene problemas familiares, aparte desarrolla otras enfermedades adicionales, y lo que genera estas enfermedades renales son discapacidades. Debido a estas discapacidades, el paciente tiene en su trabajo pacientes que son eh, que tienen ese empleo, que son trabajadores, pues tienen despidos y jubilaciones tempranas, que aparte de impactar en su estabilidad, en su estabilidad económica, impactan en su salud mental, debido a que el paciente pues, sigue preocupado de que no tiene dinero, aparte está enfermo, aparte su familia pues también come, entonces pues al paciente ahí eh, afecta su salud holísticamente. Jairo, perdón que te interrumpa un instante. Mira, Dígame. quizás no sé si cuando muevas el micrófono es que pareciera como que tu voz se escucha y luego se va, se escucha, se va. Entonces, hace un ¿Cómo? momento hablaste y hablaste muy bien, entonces algo sucede cuando mueves el micrófono. Muchas gracias, Jairo. Ok. No, te miras. Si es que yo soy con las manos, muevo mucho las manos. Ok, entonces así nada más. Investigando también se encuentra que en México como tal no se tienen unas cifras exactas de la enfermedad renal, lesión renal aguda. Entonces, pues lo que se encuentra es que en Latinoamérica eh, existen estas cifras de que el paciente necesita, cada 533 pacientes por millón de habitantes necesita una terapia sustitutiva renal. Solamente en Latinoamérica, no hay cifras exactas de México. Y estas cifras aún aumentan si se considera urgencias dialíticas como la sepsis o la radiomiólisis, que también son afecciones hacia el paciente. En la bibliografía que se consultó, nos dice que la inestabilidad hemodinámica es una complicación prevalente en las terapias sustitutivas renal. O sea, la principal complicación es la inestabilidad hemodinámica. En hemodiálisis intermitente en un 10 al 70%, o sea, es una muy considerable cantidad de porcentaje, y en la hemodiálisis continua, que es un poco más lenta, es de un 19 a un 43%. Y la inestabilidad hemodinámica se da por la hipotensión intradialítica, como la principal complicación hemodinámica con una prevalencia de 20 a 30%. Entonces, estas son las principales complicaciones hemodinámicas que se tienen al paciente al momento de una terapia sustitutiva renal. Y nos describe la hipotensión la Sociedad Española de Nefrología como la principal complicación hemodinámica, que les digo, que conlleva repercusiones aparte cardiovasculares, lo que es hipoperfusión cardíaca, generando esto arritmias cardíacas, sobre todo la fibrilación auricular de un 13 a un 27%, sobre todo por la hipoperfusión de los nodos sinusales, ¿no? Y un síndrome de desequilibrio intradialítico, que así se le llama a este problema, que es una complicación que aparte de desencadenar este síndrome de desequilibrio, lo que hace es calambres, náuseas, vómitos, cefalea, pérdida de estado de alerta, y con ello la estado de coma y la muerte. Y pues en San Luis Potosí se encuentra que un estudio realizado por Marroquín Morales, que es una doctora en 2023, en el Hospital de la 50, se detectó que la acidosis metabólica es la principal urgencia dialítica que presentan los pacientes al momento de llegar valga la redundancia, al servicio de urgencias, en un 29.1% de todos los casos que se ven. Existen otras complicaciones, otras urgencias dialíticas que ahorita las vamos a revisar, pero en San Luis Potosí, la acidosis metabólica es la principal que se presenta. El objetivo de esta sesión, más que nada, es definir los cuidados especializados ante las complicaciones hemodinámicas que presentan los pacientes que son sometidos a terapia sustitutiva renal,
Después ver cuáles son las principales. Primero, primero ver cuáles son las principales complicaciones hemodinámicas y después vemos cómo las podemos tratar o cómo podemos intervenir como enfermería ante estas. Y a ustedes darles una pequeña guía de qué cuidados tengo que realizar ante estas complicaciones. Y pues como marco teórico, tenemos que la enfermedad renal crónica se clasifica en diferentes estadios, siendo el estadio 5 como una enfermedad renal terminal, lo que nos indica que el paciente requiere una terapia sustitutiva, ya sea hemodiálisis, ya sea diálisis, trasplante renal, hemodiálisis intermitente o continua, cualquiera de las dos, pero ya nos marca que el paciente presenta una lesión renal terminal. Y esta es la clasificación, son de las guías CADIGO eh, y también la escala Atkin, también para lesión renal aguda de la guía CADIGO. Nos valora la creatinina del paciente y el índice urinario del paciente. Entonces nos valora tres aspectos: la creatinina, el volumen urinario del paciente y el tiempo en el que transcurre ese índice urinario. Les digo, no lo digo yo, lo dicen las guías CADIGO, lo dice la bibliografía que tenemos acá abajo. Las principales urgencias dialíticas, o primero para definir qué es una urgencia dialítica, pues es la necesidad rápida de realizar una sesión de diálisis para que se evite las complicaciones que pueda generar esta urgencia. Así se definen las urgencias dialíticas. Y pues tenemos un acrónimo para ver para identificar esas urgencias dialíticas, que es el acrónimo de AEIOU. En la A lo que nos dice que es la acidosis, un pH menor de 7.1 en los pacientes, pues se considera una urgencia. En la E en los electrolitos, como la hipercalemia severa, mayor de 6.5 miliequivalentes por litro de potasio en el paciente. Sobre todo es la principal eh, urgencia dialítica que se tiene, la hipercalemia. La ingesta de tóxicos, algunas intoxicaciones con alcohol, con etanoles, drogas, que nos indica que el riñón se ve afectado para eliminar estos tóxicos y es muy importante eliminarlos. Y la sobrecarga de volumen en la O, debido a que hay una sobrecarga de volumen en los pacientes y no es refractaria al tratamiento, o sea, no se quita ni con diurético. Entonces lo que tenemos es ultrafiltrar al paciente para que este líquido baje el paciente y no genere un edema pulmonar, lo que genere problemas respiratorios al paciente. Y la U, en la uremia, sabemos que la urea es un producto de desecho del cuerpo. Es aparte de ser ácido, la uremia es tóxico al paciente y lo que genera encefalopatías, pericardis, algunas convulsiones. Y lo que queremos es que la urea no esté mayor de 200 miligramos sobre decilitro. Actualmente también se considera en las urgencias dialíticas la sepsis y la rhabdomiólisis. La rhabdomiólisis en cuestión de traumas, por ejemplo, fracturas, ¿no? Como indicación rápida para empezar la terapia sustitutiva renal. Tenemos que la terapia sustitutiva renal no sustituye como tal eh, las anomalías endocrinas, no sustituye el proceso endocrino del riñón. Entonces nada más sustituye la función de filtrar del riñón, nada más. Y se tienen diferentes técnicas para esta terapia sustitutiva, lo que es la hemofiltración, la hemodiálisis continua, la hemodiafiltración, la diálisis peritoneal y también el trasplante renal, en el mejor de los casos, ¿no? Y pues tenemos que entender que hay diferentes conceptos para entender la terapia sustitutiva renal, que es la convección, la difusión, la membrana semipermeable, un gradiente de concentración y un gradiente de presión, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, para entender esto, tenemos que ver cuáles son los mecanismos de transporte de agua y solutos en la hemodiálisis.
Y como principal tenemos la difusión, lo que nos marca es que a mayor concentración de solutos en un área, estos van pasándose a la otra área debido a una membrana semipermeable. Entonces, hay una difusión de solutos, hay un intercambio de solutos entre diferentes áreas por una membrana semipermeable debido a la concentración que hay entre uno de ellos. Si hay una en mayor concentración en un área y en menor concentración en otra área, se intercambian debido a la membrana semipermeable, que lo que ayuda es a esto, a intercambiar solutos. La convección, debido a una presión, en este caso, en la hemodiálisis hidrostática, se genera un gradiente de presión, o sea, hay presión hidráulica en aquí. Los solutos se van intercambiando debido a esta presión que se ejerce y van pasando en la membrana semipermeable hacia la otra área. Esto lo vamos a ver al momento de la hemodiálisis. Y pues la ultrafiltración, que nos marca que hay un intercambio de solamente moléculas de agua entre la membrana semipermeable. Los solutos no pasan, solamente se genera una presión hidrostática, lo que hace que solamente las moléculas de agua pasen a la otra área de esta membrana semipermeable y se drene o mm, se filtre esa agua. Y la absorción, que junta la difusión y la convección, debido a que genera un gradiente de presión y solutos de mayor tamaño se ven filtrados por esta membrana semipermeable que es la que vemos aquí y se necesitan filtros eh, especializados para hacer esta absorción. Esto lo vemos más en la rhabdomiólisis para filtrar la mioglobulina del cuerpo. Lo que hacemos es con un filtro especializado, pues se filtra esta mioglobulina, perdón, para generar, no exacerbar la rhabdomiólisis. Tenemos las modalidades de la terapia de reemplazo renal. La primera es la ultrafiltración. Como les digo, lo principal es quitar el exceso de volumen del paciente. ¿Con qué? Con un gradiente de presión hidráulica para que esta pase de la transmembrana del filtro de la hemodiálisis y sustituya ese volumen. Cuando los pacientes están muy edematizados, que están encharcados, que tienen edema pulmonar, lo que se hace es ultrafiltrar, quitar solamente el agua del paciente, no quitando solutos, no quitando nada más. Se pueden ir varios solutos, pero no es muy común que se barran solutos en esta terapia. La hemofiltración, que lo que implica que de un vaso sanguíneo pase por mecanismo de convección debido a un gradiente de presión, intercambio de diferentes solutos en las membranas de la hemodiálisis. Y aquí un ejemplo o un esquema pequeño. Aquí está la biografía donde se sacó el esquema de ultrafiltración y hemofiltración. También la hemodiálisis, como la principal mecanismo de transporte, la difusión. Más que nada, se genera en solutos de menor tamaño, como son el sodio, el potasio, que son solutos de menor tamaño y que se intercambian. Por ejemplo, un paciente con hipercalemia que presenta una elevación de potasio mayor de 6.5 miliequivalentes por litro. Lo que queremos es una hemodiálisis para barrer este potasio y que el paciente no presente complicaciones cardíacas en un futuro, ¿no? Y la hemodiafiltración, que se usa, es igual a la combinación de hemodiálisis venovenosa, la hemofiltración, lo que genera es difusión y convección, y una membrana de alto flujo, lo que les decía al paciente con radiomiólisis que quieres eliminar mioglobulina, necesitas una membrana de alto flujo que absorba capte esa mioglobulina por medio de difusión y convección, lo que generas es esa captación. Igual les dejo un esquema pequeño.
Y pues vámonos a lo de las principales complicaciones hemodinámicas que se presentan en los pacientes. Las principales son las complicaciones cardiovasculares y en estas se ve englobada la hipotensión intradialítica. En segundo término, el desequilibrio electrolítico, que generalmente es en potasio, en calcio y en fósforo. Con ello sigue el síndrome de desequilibrio intradialítico, que lo que genera es cefaleas, náuseas, vómito, calambres, convulsiones, pérdida del estado de alerta, coma y la muerte. Y complicaciones metabólicas como la acidosis metabólica y la alcalosis metabólica. Y en una menor medida, la hemólisis. Les digo, esto yo no lo digo, lo dicen la bibliografía. Como principal complicación hemodinámica tenemos la hipotensión intradiálisis, que la bibliografía nos marca que es la disminución de la tensión arterial sistólica mayor o igual a 20 milímetros de mercurio, o la disminución de la tensión arterial media de un o mayor o igual de 10 milímetros de mercurio. Entonces, lo que genera esto es una disminución de la perfusión de órganos. Si nos vamos al corazón, por ejemplo, lo que genera es que no se irrigue correctamente el corazón. Hay una disminución del flujo sanguíneo hacia el corazón mismo, lo que genera hipoperfusión, lo que nos da que no se irriguen los nódulos que hacen la contractilidad del corazón y genera arritmias, sobre todo auriculares, para pasar después a las ventriculares y nos genera también arritmias letales, con ello la fibrilación auricular, la taquicardia ventricular, el paciente hace arritmia letal y muere si es que no se controla esta hipotensión intradialítica. Nos dice que la principal causa de la hipotensión intradialítica es la ultrafiltración excesiva al momento de nosotros quitar mucha agua al paciente. Si uno va a la máquina para ultrafiltrar, retiramos mucha agua, pues lo que hacemos es disminuir la precarga cardíaca hacia el corazón, ¿no? Entonces, al momento de nosotros reducir la precarga cardíaca, existe una movilización ineficaz del volumen sanguíneo, aparte de que los circuitos que tiene la máquina de hemodiálisis no reemplazan el epitelio que tienen los vasos sanguíneos. Cuando un paciente es sometido a hemodiálisis, lo que generamos es una circulación extracorpórea por medio de por medio de un circuito, que este circuito no tiene esas propiedades endoteliales que tienen los vasos sanguíneos. El paciente realiza procesos inflamatorios, genera elevación del óxido nítrico en el paciente, lo que va a generar una vasodilatación y que las resistencias vasculares sean comprometidas. Entonces, al momento de que nosotros reducimos la precarga del corazón, hay una movilización del volumen circulante sanguíneo y hay una disminución de las resistencias vasculares del paciente. Se va extravasando y se mueve del espacio intravascular al espacio intersticial, lo que hace que el paciente pues, no tenga en realidad líquido en su sangre. Entonces, baja la precarga, baja el gasto cardíaco, genera arritmias, genera hipoperfusión cardíaca, genera hipoperfusión en otros órganos y pues en el peor de los casos, pues la muerte del paciente. Tenemos también un desequilibrio electrolítico en el paciente que se puede dar debido a la principal alteración en el potasio, debido a que el potasio es esencial para las transmisiones eléctricas del corazón, sobre todo en las células cardíacas. Al momento que hay una hipercalemia en el paciente, pues genera una despolarización celular e inhibe la repolarización celular cardíaca, sobre todo. Y al momento que existe una hipocalemia, el paciente reduce la contractilidad cardíaca, genera arritmias pues, debido a esta reducción de la contractilidad. Y tenemos que tener en cuenta
que el potasio es un soluto intracelular. Entonces tenemos que tener en cuenta que al momento de ser intercambiado por la bomba sodio-potasio ATPasa, entrar, al momento que hay más potasio fuera de la célula, o perdón, más sodio fuera de la célula, y ser intercambiado por el potasio, lo que genera es que aumente este sodio en las células. El sodio, al ser un agente osmótico, lo que genera es que con esa osmolaridad transporta agua dentro de la célula, se hincha la célula y genera una apoptosis celular. La célula se rompe, existe una hemólisis y el potasio sale nuevamente de la célula y genera más arritmias. Entonces, al momento de que hay un intercambio de estos solutos, debido a que hay una ruptura en las células, el potasio vuelve a salir, vuelve a estar en el espacio intravascular, lo que genera más arritmias, lo que genera más hipercalemia, y el paciente no se va a recuperar de esa hipercalemia, va a seguir perpetuándose y perpetuándose en la hipercalemia debido a la hemólisis. Algunas alteraciones en el calcio, debido a que cuando estamos en la terapia sustitutiva, lo que queremos es que el circuito no se coagule. Entonces, muchas veces usamos citrato para que no se coagule. Lo que hace el citrato es inhibir la cascada de coagulación. Al momento de que el citrato es un secuestrador del ion calcio, lo que genera es que el calcio no convierta al factor este, 6, al factor 9, al factor 11, al factor 8, a factor 10, y también hace que el factor 10 no se convierta a protombina, y lo que genera es una inhibición de la cascada de la coagulación al momento de que se secuestra ese calcio que ayuda a los factores de coagulación a coagular la sangre. Entonces, hay una alteración del calcio debido a que el paciente, imagínense, si tiene eh, hipocalcemia, nosotros le ponemos citrato, todavía secuestramos más su calcio y lo que generamos es que haya problemas cardíacos debido a que el calcio es un ion que actúa en las células cardíacas. Entonces, al momento de que nosotros bajamos ese calcio todavía más que lo que tiene el paciente, pues generamos, aparte de más arritmias, disminuimos la contractilidad cardíaca y lo que generamos es pues más problemas en el corazón del paciente. Y el fósforo, debido a que el fósforo no existe en las soluciones dializantes o no se presenta cuando tienes una solución dializante, y nosotros al momento de hemodializar al paciente lo que generamos es que barramos con todos los iones que se puedan. El fósforo va junto con estos iones como es el calcio, como es el sodio, se va en esa barrida, en ese filtro, y pues lo que generamos es que hay una hipofosfatemia. Tenemos que vigilar también el electrolito fósforo para ver que no haya una hipofosfatemia, lo que va a repercutir en las células al momento del ciclo de Krebs. El síndrome de desequilibrio intradialítico es un decremento de la osmolaridad plasmática, lo que desencadena una disminución de los mecanismos compensadores del cerebro, como son los osmolitos, lo que genera un edema cerebral, y con ellos síntomas de náusea, convulsión, desorientación, obnubilación. Aquí en el esquema que les marco no es mío, es de una bibliografía que tenemos acá abajo. Lo que nos dice es que al momento de nosotros barrer con la urea o filtrar la urea que se tiene en la sangre, las células cerebrales también tienen urea, en las células cerebrales también existe la urea. Entonces, al momento de nosotros barrer con esa urea, la urea no es fácil transportarla de una célula al espacio intravascular, debido a que existen transportadores de urea. Nosotros al barrer urea de un vaso sanguíneo, quitamos todos lo que generamos es que la urea de la célula cerebral jale agua, o ¿cómo decirlo? Sí,
Debido a que la urea es un agente osmótico, lo que hace es se transporta el agua debido a las acuaporinas de las células cerebrales, pasa agua a la célula cerebral, lo que genera un edema cerebral. Entonces, al momento de nosotros barrer esa urea, las células como tal todavía tienen esa urea en su citosol, en su plasma celular. Entonces, la urea, al ser agente osmótico, jala esa agua debido a las acuaponinas de las células, y lo que genera es una hinchazón cerebral, lo que genera también es muerte cerebral debido a que la célula se hincha de más, y lo que genera es muerte celular, y si es en las células cerebrales, pues es muerte cerebral. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al momento que nuestros pacientes presentan convulsiones, que presentan desorientación, que puede ser un síndrome de desequilibrio intradialítico. No solo puede ser por el corazón, sino también puede ser algo cerebral. Entonces también tenemos que ver eso en los pacientes. Ya sabemos de dónde vienen las convulsiones. No solamente vienen del descenso de potasio que le podemos ocasionar al paciente en el momento de hemodializarlo, sino también pueden venir de este síntoma de desequilibrio que vamos a causar nosotros al momento de filtrar al paciente. Y algunas complicaciones metabólicas lo hacemos nosotros también en el exceso de citrato trisódico al momento de evitar la coagulación del circuito. Lo que podemos generar en una línea es una acumulación de citrato debido a que el hígado no lo metaboliza, debido a que el citrato es un ácido cítrico, es un ácido. Generamos un aumento de la brecha aniónica, lo que genera una acidosis metabólica. Entonces ya tenemos una complicación metabólica en el paciente, aparte de lo demás que tenemos. Y si el paciente sí metaboliza el, el citrato trisódico, recordemos que el citrato es trisódico, viene con 3 iones sodio. Entonces lo que generamos es una hipernatremia. También aumentamos la brecha aniónica, pero esta vez generamos una alcalosis metabólica. ¿Sí? Para tener en cuenta esas complicaciones metabólicas en los pacientes, porque no solamente este, tenemos que tener en cuenta con lo que coagulamos al paciente para que no, perdón, lo que anticoagulamos al paciente para que no haya esa coagulación del circuito. Y la hemólisis en menor medida, que es la ruptura de las hematíes ocasionadas mecánicamente por los rodillos de la hemodiálisis, por la máquina de hemodiálisis. Y pues se habla de una urgencia hemodinámica al momento de que rompemos esas hematíes, y como dijimos, el potasio es un soluto intracelular. Entonces, al momento de que rompemos las hematías, el potasio está en el espacio intravascular y genera arritmias en el corazón. Y tenemos los cuidados especializados de enfermería, ya como tal en las complicaciones hemodinámicas. Esta es una imagen de un hospital, de la terapia de un hospital, que no voy a decir su nombre, pero como vemos, es un paciente muy grave. Y aquí vemos que tiene diferentes infusiones, que está monitorizado, que está ventilado, y que aparte le están dando reemplazo renal. A este paciente lo picó una víbora, generó una intoxicación en ese paciente debido a la picadura de la víbora, y lo que hacíamos era quitar esa intoxicación de veneno, esa cascada de inflamación del paciente debido con la máquina de hemodiálisis, como aquí se puede observar. Y tenemos un proceso de enfermería para la principal, eh, la identificación temprana de las complicaciones hemodinámicas, más que nada para ver cuáles son las principales complicaciones y cómo tenemos que intervenir ante estas. Entonces, el proceso de enfermería lo hacemos aunque no queramos. Nosotros como enfermería lo hacemos aunque no queramos, lo vemos siempre. Entonces, siempre estás valorando a tu paciente, siempre estás identificando factores de riesgo, siempre estás viendo sus antecedentes médicos. Nos gusta el chisme. ¿Qué le pasó al paciente? ¿Por qué le pasó esto? No solo por chisme lo sabes, sino también porque te interesa y quieres saber más sobre lo que le pasó, y vas viendo qué tiene tu paciente, ¿no? Entonces vemos qué antecedentes tiene, vemos qué medicamentos tomó,
y qué otras cosas nos pueden dar una complicación hemodinámica. Por ejemplo, si el paciente con usos antihipertensivos antes de que se fuera a hacer una sesión de hemodiálisis y presentó un descenso de la tensión arterial, presentó una hipotensión, ya sabes también por qué habrá sido, o sea, si fue por medicamento. Entonces, ¿cómo lo vas a corregir? A lo mejor aumentando un poco sus líquidos y vas barriendo o vas filtrando ese medicamento con lo que le estés ayudando a la hemodiálisis. Vas quitando ese medicamento del paciente al momento de hemodializarlo, ¿no? Y vas a diagnosticar a tu paciente viendo los principales problemas que tiene. Les digo, vamos, nosotros hacemos el proceso de cuidado enfermero, aunque no queramos. Entonces, identifica los problemas del paciente, cómo se te va a poner grave, cómo no se te va a poner grave. Si haces esto, ¿qué va a pasar, no? Entonces, diagnosticas qué voy a atender primero al paciente, qué será primordial para atender al paciente en las complicaciones hemodinámicas. Después de eso, la planificación, priorizar qué es lo que quieres lograr primero. ¿Qué tal si te viene un paciente con hipercalemia, que tiene mucho potasio en su sangre y aparte tiene edema pulmonar? ¿Qué vas a hacer primero? ¿Le quitas todo el agua o le barres primero los solutos? ¿Qué te va a causar más complicaciones? El edema pulmonar puede presentar complicaciones respiratorias, pero sabes que los solutos al momento de tener una hipercalemia te va a hacer arritmia sí o sí. Entonces, tienes que planificar primero. Entonces, primero le quito le reduzco la hipercalemia, después ya le quito todo el agua que se pueda. Vas priorizando al paciente dependiendo qué es lo que quieres hacer. Y como tal la implementación, hacer las acciones, hacer tus intervenciones, pero tienes que guiarte con tus bases científicas. No nada más vas a hacerlas así porque sí. Ya hiciste una valoración, ya hiciste un diagnóstico, ya viste qué vas a hacer primero, ahora si lo vas a poner en práctica, pero aquí a lo mejor no queda un esquema correcto para decirlo, pero vas evaluando todo tu proceso. Vas evaluando todo tu proceso, y perdón, ¿por qué hay algo que dicho? No, perdón. Vas evaluando todo tu proceso desde que vas diagnosticando, desde que vas valorando a tu paciente, lo vas evaluando. A lo mejor no lo valore bien. Desde que vas diagnosticando, tienes que ver que si diagnosticaste bien a tu paciente, si estás haciendo tus planeaciones correctamente, si hiciste tus intervenciones correctamente, todo se va evaluando, todo lo que vas haciendo. Y si ya hiciste tus intervenciones, ¿qué tal si no se corrigió con esas intervenciones? Entonces tienes que seguir evaluando tus intervenciones, evaluando tus acciones, y pues más que nada es eso. La evaluación de ti mismo, de tus intervenciones es constante. Les digo, lo hacemos aunque no queramos. Y pues algunas recomendaciones para un paciente prediálisis para evitar estas complicaciones hemodinámicas, ¿no? A veces los pacientes no te mienten al momento de decir cómo lleva su ingesta de agua y de sal. No, súper bien. Fíjese que no he tomado mucha agua y mi esposa no le pone sal a la comida ya. Entonces le dices, ah, perfecto, pero tú ves que trae un estado hipernatrémico. Le dices, ¿y tomó algo más? No, pues ahorita por el calor me tomé una rusa. Sabemos que la rusa pues viene preparada con sal, entonces al momento de que dices, bueno, dices que no tomaste sal, no tomaste agua, pero tomaste refresco y tomaste sal en las bebidas, pues ya vienes con estado hipernatrémico alterado, ¿no? Evitar uso de fármacos antihipertensivos, lo que le decía, el paciente va a presentar, de por sí ya tiene un gran riesgo a la hipotensión intradialítica al momento de que sus pacientes tomen sus antihipertensivos antes, pues van a generar otra vez más hipotensión en su estado de salud y va a generar una estabilidad hemodinámica. Perdón. Y pues abstenerse a ingerir alimentos antes y durante el procedimiento
de hemodiálisis. Esto más que nada son para pacientes que pueden acatar estas indicaciones, porque hay pacientes que llegan en urgencia y pues no le vas a decir, ¿comió? ¿Qué comió? Pues no. Entonces, pues vas a, a ver estos pacientes, decirles que se abstengan de ingerir alimentos antes y durante el procedimiento. Esto debido a que al momento de ingerir alimentos se genera una, ¿cómo decirlo? Aumenta la perfusión en los órganos, eh, en los intestinos, aumenta la perfusión en el estómago, en los intestinos. Entonces, al momento de que hay ese aumento de la perfusión en los intestinos, se reduce esa precarga cardíaca, o sea, se genera pues más importancia a esos órganos. En el momento de tú corregir o estar en un procedimiento de hemodiálisis, pues lo que generas es que haya un descenso de la tensión arterial debido a la circulación extracorpórea ya de por sí, y entonces el paciente pues empieza a comer, la sangre pues no está concentrada al momento de, no sé cómo decirlo, pues la sangre no está eh, pues como tal en el paciente, no sé cómo decirlo, eh, está concentrada en otros órganos, en los órganos diana. Entonces al momento de tú bajas la presión arterial, los pacientes no se ven, pues esa sangre no se va hacia donde tenemos que mandarla, burdamente dicho, ¿no? Eh, tenemos que estimar precisamente el peso seco del paciente para que no haya una ultrafiltración excesiva, no se saque demasiada agua del paciente, no se filtre mucha agua del paciente. Entonces tenemos que tener un cálculo del peso seco del paciente, corregir la hipoalbuminemia del paciente. Muchas veces los pacientes tienen hipoalbuminemia, y lo que hacemos es cebar el circuito de hemodiálisis con albúmina para darle esa presión oncótica al vaso sanguíneo y que el paciente presente esa presión oncótica, que esa osmolaridad oncótica, o sea, la osmolaridad de la albúmina, que lo que haga es que secuestre el agua que hay el plasma que hay en el paciente, que las moléculas de agua no se filtren por las resistencias vasculares disminuidas y no haya una disminución de la precarga, no haya una extravasación de esa agua. Y tenemos que separar la ultrafiltración de la difusión y prolongar la duración de las sesiones de hemodiálisis. No a todos los pacientes hay que sacarles agua, no a todos los pacientes hay que sacarles solutos. Hay pacientes que hay que sacarles agua, hay pacientes que hay que sacarle los dos, hay pacientes que nada más hay que sacarle solutos, ¿no? Hay que filtrar esos solutos, filtrar esa agua del paciente. Lo que les decía, hay que priorizar, hay que planear, hay que diagnosticar a tu paciente para saber qué vas a hacer, ¿no? Y pues vigilar la temperatura del dializante. Más adelante les diremos por qué vigilar la temperatura del dializante. Y pues nos basamos en las intervenciones NIC para hacer esta presentación, este tema. Este, pues como tipo de complicación, primero las complicaciones cardiovasculares, que es la hipotensión intradialítica, las arritmias, y pues la NIC que nos marca, tenemos la terapia de hemodiálisis, que es el código 2100 o 2100, como le quieran decir, y pues tenemos que nos marca las actividades, que es extraer una muestra de sangre para saber lo que el paciente presenta en el momento antes de hemodializarlo, ¿no? Antes de hemodializarlo tenemos que saber qué creatinina tiene, qué BUN tiene, qué electrolitos el paciente presenta en ese momento, si hay una alteración del potasio, si hay una alteración del sodio. Antes del tratamiento del paciente, de registrar los signos vitales antes de hacer la terapia de sustitución para saber con qué vitales el paciente llega al momento de hacer la intervención y qué, no, y qué voy a vigilar, qué niveles de milímetros de mercurio está presentando tu paciente en este momento, si está estable, si no está estable. Nos tienes que ver primero sus signos vitales: respiraciones, presión arterial, pulso, temperatura. Y tenemos que también vigilar sobre todo la presión arterial del paciente, este, y las presiones de filtración, ajustar esas presiones de filtración, de ultrafiltración. Nos tenemos que sacar agua, les digo, a todos los pacientes.
Entonces, ¿y esto cómo lo vamos a hacer? Debido al peso seco bien calculado del paciente. Les digo, la filtración excesiva es la principal causa de que el paciente presente una hipotensión intradialítica. Si nosotros quitamos esa agua excesivamente rápido o quitamos mucha agua del paciente, del, del espacio intravascular del paciente, pues lo que generamos es totalmente la hipotensión intradialítica. Lo que les decía, el cebado del circuito con albúmina muchas veces se ve usado. Yo lo he visto en el hospital central, en el hospital de la 50, perdón, también lo vi utilizado, el cebado con albúmina para dar una presión oncótica al paciente, para que esta presión oncótica lo que genere es ese secuestro de agua, que aumente la presión oncótica del vaso sanguíneo, lo que haga que el agua no se extravase, no se haga migre al espacio, el espacio intersticial y no reduzca la precarga cardíaca, ¿no? También el perfilado de sodio del dializado, o sea, esa concentración de sodio que tiene el dializado que vas a meter en la hemodiálisis. Esto reduce que haya un cambio osmótico al momento de dar un poquito más de sodio al paciente de la hemodiálisis, pues lo que genera es igual, que no haya esos cambios osmóticos en el espacio intravascular intersticial y no migre o no se extravase esa agua, ¿no? Y considerar también la hipotermia terapéutica en los pacientes. Al momento que el dializado tiene 35 grados centígrados en él, o sea, el dializado está a 35 grados centígrados, pues hay un retorno venoso debido a una vasoconstricción. Sabemos que el frío lo que genera también es una vasoconstricción en nosotros. Y pues al momento que nosotros ponemos una terapia renal un poco más fría de lo que es el cuerpo, pues lo que generamos es esa vasoconstricción. Aumentamos las resistencias vasculares y no hacemos que haya un intercambio osmótico entre el espacio intravascular y el espacio intersticial. Otra intervención es el manejo de la hipotensión, la 4175, como código de la intervención NIC, y tenemos que verificar cuál es la principal causa de la hipotensión. Les digo, casi siempre es por la ultrafiltración excesiva. Pero si el paciente aparte presenta unas resistencias vasculares periféricas disminuidas, si se está coagulando el circuito y el paciente pues, no está recibiendo ese aporte adecuado, tenemos que ver cuál es la principal causa de esa hipotensión. Si el paciente se tomó sus medicamentos antes de la sesión de hemodiálisis, ¿qué tal si es el medicamento y no es como tal la ultrafiltración que estamos dando al paciente o la hemoterapia como tal? Tenemos que ver si el paciente presenta taquicardia, si tiene algunas alteraciones de estado de conciencia, si tiene disnea. Sobre todo la disnea es la principal eh, causa que nos va a dar también el síndrome de hipotensión. Ahorita lo vamos a ver por qué. Y tenemos que estar súper alertas para ver si el paciente no empeora en sus síntomas. Sabemos que hay una hipotensión al momento de nosotros dar una circulación extracorpórea, pero no, tenemos que ver que el paciente no presente o que se vea reflejada esa hipotensión en él, que no se vean comprometidos los órganos diana. Y pues un cuidado especializado es la posición del Trendelenburg. Muchas veces, no me dejarán mentir, lo que hacemos rápidamente es subir las piernas al paciente. ¿Para qué? No sé, pero le ayuda al retorno venoso. ¿Cuánto da el retorno venoso? No sé, pero le ayuda a la precarga. Entonces, ya sabemos y está documentado que la posición Trendelenburg aumenta el retorno venoso a 300 mililitros de sangre hacia el corazón, lo que ayuda a la precarga cardíaca, lo que ayuda al aumento del gasto cardíaco y no se genera esa hipotensión. Entonces ya le estamos dando un aporte. Es como si le diéramos 300 mililitros chorreados de líquido al paciente, solamente con elevarle las piernas, nada más. Y es un cuidado especializado. Muchas veces no sabíamos que hacíamos un cuidado especializado. La oxigenoterapia, les digo que la principal eh, vigilancia para este paciente es el oxígeno, saber que el paciente no está presentando una hipoperfusión
en sus órganos, en sus pulmones. Administrar oxígeno suplementario al paciente, cuál lo que requiera el paciente, si requiere puntas, si requiere una mascarilla simple, si requiere una mascarilla reservorio. Si el paciente no puede ya respirar, tenemos que administrar ese oxigenoterapia. Tenemos que vigilar su estado respiratorio con la pulsioximetría, debido a que hay una hipoperfusión, hipoperfusión de los órganos blancos al momento de presentarse una complicación hemodinámica, una hipotensión intradialítica, desemboca una mala relación ventilación-perfusión, hay una desaturación por una hipoperfusión y se debe considerar la oxigenoterapia, ¿no? Manejo de las arritmias también está como una intervención NIC, que es la 4090, y tenemos que ver, antes que nada también, en la monitorización de electrocardiografía del paciente, para detectar qué tal si nuestro paciente viene con sobrecarga hídrica, pero no hemos visto los electrolitos, no le pedimos electrolitos al paciente, entonces no sabes cómo va a estar tu paciente, le tomas un electro y resulta que tiene ondas T aumentadas. Entonces el paciente puede ser que tenga hipercalemia y nosotros ni nos habíamos dado cuenta y con el electro te das cuenta de que el paciente puede tener una alteración. Entonces al momento de tenerlo monitorizado también, al momento de estar en el proceso de hemodiálisis, tener un monitor constante de la electrocardiografía, que sean las 3 derivaciones, pues te das cuenta de que tu paciente presenta arritmias y tienes que identificarlas. Si es por hipoperfusión, si es porque le estás bajando mucho el potasio, entonces rápidamente tienes que pensar en eso, en qué está fallando con tu paciente. Ver si le pusiste mucha ultrafiltración, ver si el paciente tenía, lo estás hemodializando de más, le estás quitando de más de potasio, que ya barriste todo su potasio y estás, pues, generando tú las arritmias del paciente. Entonces, tienes que vigilar siempre su electrocardiografía. Y pues la disponibilidad rápida para administrar antiarrítmicos o administrar esa reposición de potasio. Lo que, bueno, ahorita con el siguiente diapositivo vamos a verlo sobre el potasio, ¿no? En el manejo de los electrolitos. La hipo o hiperpotasemia, hipo o hipercalcemia, la hiper o hipofosfatemia. En los cuidados especializados que nosotros tenemos es la consideración de el uso de un deslizado, el líquido que le metes tú al paciente, lo que cuelgas, de la bolsita que cuelgas, con un concentrado de potasio de 2.000 equivalentes. Aquí en México creo que nada más hay dializados de 2.000 equivalentes. Desconozco si creo que hay más de concentraciones de 4.000 equivalentes de potasio. Entonces lo que quieres es que al momento de tu dializado tenga una concentración de 2.000 equivalentes de potasio, lo que hace es que el paciente se quede en un potasio sérico de 5.000 equivalentes, que es aceptable para él, que no es mucho para él, porque por si ya generas una arritmia, perdón, generas el paciente ya viene con un estado hipercalémico, entonces lo que generas es bajar el potasio, pero no disminuirlo en una menor medida, ¿no? La hiperfosfatemia, hiperpotasemia, la hiperpotasemia que persiste o que la ves reflejada en el electrocardiograma, tienes que considerar la hemólisis como una etiología. La hemólisis, que se te rompan esas hematías que a lo mejor estás rompiendo con la sangre del paciente, lo que generas es que el potasio salga hacia el espacio intravascular y se genere arritmia, se genere esa hiperpotasemia. Generalmente se da cuando hay em, en los catéteres que están disfuncionales, muchas veces se da por eso también, y también se da por los rodillos mecánicos, que la mecánica de los rodillos, perdón, que están destruyendo esas hematías. Les digo, es en una menor proporción, pero puede pasar, entonces tenemos que estar vigilando también eso. La vigilancia de calcio, tenemos que ver que el paciente, qué calcio tiene ese paciente, debido a que si usas citrato para coagularlo,
lo que generas es un secuestro de calcio sanguíneo, inhibiendo cascada de coagulación y por ello también este electrolito. Y les digo, este electrolito es un electrolito que va en las células cardíacas, este, ayuda a las células cardíacas a la contracción. Entonces, al momento de reducirlo, pues inhibes esa contracción cardíaca que presenta. Y la importancia del fósforo. Al momento que no se generan esas unidades fosfato, no se genera ese metabolismo celular y la célula vuelve a morir debido a que no hay ese metabolismo celular. Lo que generas es otra vez hemólisis, hipercalemia y otra vez arritmias y va desencadenando muchas cosas. Y pues tenemos el tratamiento del edema cerebral para el síndrome de desequilibrio. Observar si hay confusión, si hay cambios del estado de alerta del paciente, si hay mareos, si hay calambres, si hay cefalea, si hay síncopes. Todo eso tenemos que monitorizar a nuestro paciente. El estado neurológico del paciente, tenemos que ver si el paciente de repente ya no está hablando coherentemente, a lo mejor ya está presentando un síndrome de desequilibrio. Y pues la principal estrategia para tratar este síndrome de desequilibrio es no reducir el boom o la urea nitrogenada del paciente rápidamente. O sea, si es un paciente que apenas está presentando una urgencia dialítica, si tiene una uremia, sí, una uremia, en el paciente existe una uremia y nosotros bajamos rápidamente la uremia, vamos a generar probablemente un síndrome de desequilibrio. Entonces hay que reducir la urea no superior al 30 a 40%, que en los pacientes que apenas están iniciando una terapia de diálisis. Muchos pacientes que ya es su segunda diálisis, que presentaron una urgencia dialítica, ya se corrigió la urea, entonces ya puedes quitarles un poquito más de esa urea o programar la máquina para que puedas quitar un poquito más de esa urea. No mayor, como dice la biografía, tiene que ser mayor, una corrección mayor de 150 a 200 miligramos sobre decilitro de boom, de urea, porque les digo, el síndrome de desequilibrio. Y es posible, para corregir este síndrome de desequilibrio, ya que las células están edematizadas, ya que hay un edema celular, un edema cerebral, es posible administrar soluciones hipertónicas para que estas soluciones aumenten la osmolaridad en el espacio intravascular y ayuden a que esa agua pase del espacio intracelular al espacio intravascular y ya no se genere ese edema celular. Con una solución hipertónica del 23.5% o el manitol, que muchas veces muchas personas, muchos compañeros no lo quieren el manitol, se puede usar, está documentado que se puede usar al 25%, de 25 a 50 mililitros de agua, perdón, o dextrosa al 50. La dextrosa al 50 tenemos que considerar que el paciente puede ser diabético, entonces al momento de administrar dextrosa al 50, pues también vas a aumentar mucho la glucemia del paciente. Entonces, pues ya lo que dijimos, es una solución hipertónica en primera instancia, manitol segunda instancia, y si se puede, una dextrosa, entonces para ayudar a la osmolaridad intravascular. Y en caso de convulsiones, también se recomienda suspender la hemodiálisis o suspender la terapia de diálisis, mantener la permeabilidad de la vía respiratoria y proteger al paciente que no se tenga otras lesiones ¿no? por las convulsiones que pueda presentar. Entonces tenemos que considerar el paciente que está convulsionando y que está conectado a una máquina de hemodiálisis también. Y tenemos también el manejo de el equilibrio ácido-base. Tenemos que monitorizar el pH arterial, tenemos que saber qué estado ácido-base presenta nuestro paciente, para saber también si se está hipoperfundiendo y tú ni siquiera te estás dando cuenta. ¿Cómo te vas a ver si está hipoperfundiendo? El lactato es la principal producto de desecho metabólico anaerobio, o sea que nos está diciendo que hay metabolismo anaerobio que nos está perfundiendo bien los órganos. Entonces, al momento de que hay un aumento de lactato, estás viendo que el paciente está hipoperfundiendo, entonces tienes que actuar rápidamente.
Como lo dice acá, los cuidados especializados tenemos que observar el lactato, tenemos que sacar una gasometría de nuestro paciente, sobre todo arterial, para saber qué lactato está teniendo nuestro paciente, para ver si el paciente está perfundiéndose adecuadamente. Y les digo, monitorizar la gasometría arterial, los niveles de electrolitos séricos y los urinarios. Muchas veces, a veces le tomamos la gasometría arterial al paciente y la pedimos con potasio, la pedimos para saber qué potasio tiene nuestro paciente. Entonces, también para saber, por lo menos darnos una idea de qué potasio tiene nuestro paciente con la gasometría arterial. Y pues lo que se recomienda, ya cuando hay un desequilibrio del estado ácido básico del paciente, es utilizar buffer de bicarbonato puro. O sea, el buffer de bicarbonato, o el buffer como quien dice, perdón, como lo dice aquí en la bibliografía, es un amortiguador. Es para que el paciente pues no presente ese desequilibrio acidótico. Entonces, muchas veces lo hacen con acetatos, muchas veces lo hacen con lactato. Entonces, al momento de que nosotros damos un buffer de bicarbonato, de hecho ya el buffer de bicarbonato viene en las soluciones del dializante. Entonces ya no existe el acetato y ya no se da con lactato. Entonces, pues verificar que está el buffer de bicarbonato y que con eso le podemos ayudar un poco al estado ácido básico del paciente. Y pues tenemos que considerar la alcalosis metabólica refractaria al tratamiento de buffer de bicarbonato y al tratamiento de anticoagulación con ácido trisódico, citrato trisódico, perdón. Debido a que lo que generamos es un estado hipernatrémico del paciente y tenemos un desequilibrio del anión gap del paciente, lo que generamos es una alcalosis metabólica generalmente. Y pues, perdón por aburrirlos, pero eso es todo. Muchísimas gracias. Sí, muy bien. Jairo, te agradecemos muchísimo de parte de la Asociación Estatal de Potosina de Enfermería Quirúrgica, sobre todo por tu excelente presentación, muy completa, muy interesante, ¿sí? Datos que nos hacen reflexionar sobre este tipo de pacientes, ya que tienen una trayectoria de enfermedad, pues sí, algo complicada y pasan por ciertas circunstancias. También se te reconoce y se... Creo que se dejó escuchar. Sí, sí, se te reconoce y se te felicita por obtener el primer lugar con este trabajo, tu presentación de trabajo científico en el Sexto Congreso Internacional y el 22º Congreso Nacional de Enfermería Quirúrgica que se realizó aquí en San Luis Potosí. Por nuestra parte, la Asociación Estatal Potosina de Enfermería Quirúrgica es un agrado y los estamos apoyando a los nuevos profesionistas en salud en la presentación de sus trabajos científicos y les agradecemos demasiado, muchísimo por compartir sus conocimientos y sus experiencias, sobre todo en el beneficio y en el desempeño de enfermería. Para nosotros es muy importante sus conocimientos recién nuevos, con datos actuales, que nos van a ayudar muchísimo a las compañeras en el desarrollo profesional. Jairo, te agradecemos muchísimo tu presentación y te damos la felicitación ampliamente por obtener tu primer lugar por tu trabajo científico en este gran congreso. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. La verdad es que a lo mejor son los nervios, que me pongo muy nervioso, pero me apasiona mucho mi tema. Entonces, quiero decir muchas cosas, a lo mejor no están, que no se entienden bastante, pero quiero aventar muchos datos, quiero decir todo lo que se pueda de que podamos ayudar a nuestros pacientes interviniendo con nuestro actuar. A lo mejor no estoy, digo, son los nervios que quiero dar mucho del tema. Sabemos que la presentación, pues, es una presentación, estamos dando poco de lo que se tiene y pues el trabajo sí es muy extenso y es de revisar, es de revisar. Yo lo reviso hasta para esta presentación, lo volví a revisar también
y hasta dices, y esto, se genera por esto y por esto y por esto, y lo vas, relacionando y vas buscando más artículos y vas complementando tu información sobre este tema y no se acaba, o sea, no se acaba el estarte llenando de información, el estarte, nutriendo para que puedas dar, aparte para los compañeros, dar una mayor, pues un mayor trabajo, un trabajo mejor realizado. Muchas gracias, Jairo. Tenemos por aquí a Fernando, que nos va a compartir la información de cuántas personas estuvieron con nosotros. Bélgica, no sé si tenemos alguna pregunta por parte de nuestros compañeros. Hola, Ya, buenas tardes. perm- Jairo, muchas felicidades. Me da un honor y un gusto escucharte con este tema. Tú sabes que parte de mí, una parte de mí es quirúrgica, pero otra parte también es de los pacientes con diálisis, pacientes renales. Y bueno, tenemos dos preguntas que si nos puedes hacer favor de contestar. Una es la precisión del peso seco, ¿a qué se refiere? Mencionaste durante la ponencia lo del peso seco. Sabemos del peso seco más o menos, pero quiero que nos expliques tú a qué se refiere ese término. Bueno, lo que yo he investigado del peso seco es al momento de que el paciente realiza una sesión de hemodiálisis, se ve ultrafiltrado, se ve hemodializado, entonces el peso se calcula después de una sesión de hemodiálisis, según lo que tengo entendido yo, y es el peso que el paciente presenta sin, eh, pues como tal, ya sometido a una terapia sustitutiva renal. Entonces, al momento de ser bien calculado, al momento de que ya el paciente ya está, como quien dice, pues en todas esas toxinas, en todo ese exceso de agua, exceso de líquido que se le está dando, pues el paciente presenta su peso seco. La verdad es que le estaría mintiendo si te digo que conozco específicamente lo que es el peso seco y sé calcularlo y todo, entonces me gustaría que si usted complementara esa información, estaría perfecto para mí. Ok, mira, bueno, lo que sabemos del peso seco es que es el peso donde el paciente hemodinámicamente se encuentra estable, o sea, no presenta las complicaciones que tú ya mencionaste en tu exposición. Entonces, el peso seco es cuando el paciente ya está bien, no tiene ninguna afectación y no tiene sobrecarga hídrica y no presenta ninguna sintomatología. Y ese lo calcula lo que es el nefrólogo. ¿Sí, Jairo? Te voy a hacer la otra Muchas pregunta. gracias. Sí, Ajá. perdón. La otra pregunta, ¿crees que es importante el trabajo en equipo multidisciplinario para prevenir las complicaciones que ya mencionaste? Yo creo que es muy importante el trabajo en equipo. No sé, yo lo veo, a lo mejor usted también dice, yo también soy quirúrgico en mi trabajo, pero también tengo cerebro de otros ámbitos en mi especialidad también. Digo, también soy quirúrgico. Entonces, por ejemplo, en mi trabajo es importantísimo el trabajo en equipo. Mientras tú vas haciendo una cosa, tu compañero ya va haciendo otra cosa. Entonces, al momento que se comparte ese conocimiento entre equipo, al momento que los dos tienen ese mismo conocimiento o alguien tiene un poquito más de conocimiento, tienes un poquito de autoridad. eh, ay, no me acuerdo cómo se dice, tienes un poquito de autoridad en conocimiento, entonces tú puedes a lo mejor liderar ese equipo con tus conocimientos en tu trabajo en equipo. Entonces, al momento de tú tener ese conocimiento, lo compartes con tu equipo y los dos o los tres o las personas que están ahí van haciendo o van ayudándote o vas ayudándoles tú a que ese paciente mejore. Por ejemplo, no sé, me viene a la mente que un paciente que presenta alguna arritmia, alguna descenso de la tensión arterial y que necesitas colocarle un vasopresor rápidamente, ¿no? Entonces, pues alguien va preparando ese vasopresor, alguien va dando bajando la ultrafiltración a la máquina, alguien va preparando dónde vas a poner esas aminas, dónde vas a poner esos vasopresores que generalmente van post filtro en la hemodiálisis, entonces vas poniendo, alguien ya preparó las aminas, rápidamente las conectan y el trabajo en equipo está realizado. Entonces, al momento de tú compartir esa información con tu equipo, decirles las aminas en un paciente complicado, en un paciente con hipotensión, van post filtro, entonces a ellos ya les puedes ayudar a que la siguiente vez, ahora tú les ayudes y ellos
sepan dónde van ese tipo de, de intervenciones y pues tu trabajo en equipo lo estás haciendo siempre. Yo digo que el trabajo de equipo en la enfermería siempre va a estar muy presente, les digo, es como el proceso de cuidado enfermería, de cuidado enfermero, lo haces aunque no quieras, o sea, el trabajo en equipo de enfermería es siempre. Muchas gracias, Jairo. Pues muchas felicidades. Ah, perdón, tenemos otra pregunta. ¿Qué se recomienda para programar a un paciente con edema de tres cruces? 3,000 mililitros de peso extra a su peso seco, pero con una TA de 90-50. No te escucho, Jairo. Estaba leyendo otra vez la pregunta. Sí. Este, 90-50. A lo mejor puede tener otra complicación. Pues lo que podemos es solamente, la verdad es que está muy complicado. Edema, 4 cruces, 300 minutos de peso extra, su peso seco. Mm, Pues la verdad es que mm, al programar al paciente lo que podemos hacer es un perfilado eh, de sodio para que no bajemos un perfilado de sodio aumentado o darle esa presión al paciente, la presión oncótica al paciente, para que esa agua que tiene el paciente en el edema pulmonar, no solamente, perdón, el edema como tal, no solamente se vaya hacia la ultrafiltración, podemos darle ese aporte al momento de meter más presión oncótica, generar ese aumento de la presión, esa osmolaridad hacia el vaso sanguíneo, ahora un perfilado de sodio eh, mayor, yo digo, no sé, es mi punto de vista, perfilado de sodio mayor para darle esa presión oncótica al paciente, jalar esa agua no solamente hacia el desecho, hacia la bolsa de desechos, sino al paciente también, para que no aumentar así la presión arterial. Como tal, la verdad es que sería mi respuesta. Ok, Ok. muchas gracias, Jairo. Pues sería todo. Reitero mis felicitaciones por tu exposición y a seguir adelante. Luis Fernando, seguimos contigo. Sí, gracias. Ahí me escuchan, ¿sí? Sí, Sí, Bueno, yo nada más, igual como todos, felicidades, es muy buen tema. Bueno, yo voy a avisar también sobre cuántas personas tuvimos en tu ponencia, que el contador llegó hasta un total de 43. Hubo personas de Matehuala y también personas del Hospital de Especialidades Médicas. Ahí creo que todo el servicio de quirófano te estuvo echando muchas porras. Este, Igual, muchas gracias a todos también por la participación. Ya vimos que también es un tema complicado, no siempre es como que nada más dar el tema y ya. También eso es un gran logro para ustedes como ponentes, porque a pesar de que sepan del tema, pues es volver a caer en el nervio, volver a estar pensando en cómo lo vas a decir para que se escuche mejor, pero pues son cositas que se van mejorando. Y la verdad, muy, muy fluido hasta donde yo estuve poniendo atención, que fue en toda la ponencia, no sé los demás, pero a mí me gustó mucho. No sé, Carito, alguna otra anuncio. Claro Este, que sí. Mira, pues agradecerte por toda tu experiencia, manejan muy bien este tema y también para hacerles la invitación para el día 29 de mayo, igual a las 7 horas, a las 7 de la tarde tenemos nuestra ponencia que va a ser con el tema cuidado nutricional metabólico en el postquirúrgico inmediato, en el quirófano a la terapia intensiva. Nuestra ponente va a ser la enfermera especialista en cuidado intensivo, Aurea Larisa Fierro González, también con amplia experiencia en su tema, y nos daría mucho gusto volver a vernos para el día 29. Les agradecemos su atención y estamos aquí con ustedes, la Asociación Estatal Potosina de Enfermería Quirúrgica.
Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias.